Existe un secreto sobre el dinero que nadie te cuenta, algo que los ricos conocen perfectamente, pero que los pobres jamás logran descubrir. Mientras tú te esfuerzas 40 horas semanales por un sueldo básico, hay personas que generan fortunas incluso mientras duermen. No se trata de magia, tampoco de suerte, es algo mucho más concreto. Es un sistema, un mecanismo invisible que opera silenciosamente cada día en la vida de millones de personas como tú. Me llamo Rafael, tengo 50 años de edad y he sido testigo de muchas cosas en mi vida. He visto economías enteras desplomarse de un momento a otro. He visto hombres millonarios perderlo todo en una sola noche. Pero también he presenciado algo mucho más extraordinario. He visto a gente humilde, con sueldos mínimos, construir verdadera riqueza mientras dormían. No fue porque empezaron a ganar más dinero, fue porque comprendieron algo que casi nadie comprende. Hoy te voy a mostrar exactamente qué es ese secreto. Si eres de los que piensa que con un salario mínimo es imposible crear riqueza, que el sistema está amañado a favor de los poderosos, que los ricos simplemente nacen ricos y los pobres nacen pobres, entonces este video fue hecho especialmente para ti, porque la realidad es mucho más extraña de lo que imaginas. Si este contenido ya está resonando contigo, te invito a suscribirte. Nuestra meta es alcanzar los 10.000 suscriptores. Cada persona que se une ayuda a que este mensaje llegue a quienes realmente lo necesitan. Pero para entender cómo comenzó todo esto, necesito llevarte a un lugar y momento específicos. En 1985, un hombre llamado James trabajaba en una fábrica de textiles en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ganaba el salario mínimo de aquella época, apenas lo suficiente para sobrevivir. Su jefe ganaba 10 veces más que él. La diferencia era abismal. Su vida parecía condenada al fracaso, un camino sin salida. Todos lo sabían, sus amigos, su familia, incluso él mismo lo aceptaba. Pero en 1985, James hizo algo que lo cambió absolutamente todo. Ese día en particular parecía completamente normal, nada especial. Se despertó a las 5 de la mañana como siempre hacía. Fue a trabajar a la fábrica, igual que todos los días. Realizó sus tareas habituales, las mismas de siempre. Volvió a casa a las 6 de la tarde, agotado como cada día. Cenó con su familia, una comida simple pero suficiente, y se acostó a dormir. Era una vida gris, predecible, aparentemente sin salida. Lo que nadie podía ver era lo que sucedía después. Cuando todos dormían, James se sentaba en su cocina con un café ya frío entre las manos. Sacaba un cuaderno viejo y comenzaba a escribir números, solo números, cifras de su sueldo, cifras de sus gastos, cifras de lo poco que le quedaba. Cada noche, durante 2 semanas enteras, James escribió números obsesivamente, hasta que algo finalmente hizo clic en su cabeza, un descubrimiento. Descubrió que de su salario mínimo de $1.200 mensuales, después de pagar la renta, la comida y todos los servicios básicos, le sobraban exactamente $180 cada mes. No es mucho dinero. Para la mayoría de la gente es prácticamente nada. Pero James vio algo completamente diferente en esa cifra. Vio que esos $180 multiplicados por 12 meses sumaban más de $2.000 al año. Y entonces pensó algo que muy pocas personas piensan. ¿Qué sucedería si esos $2.000 se multiplicaran cada año, año tras año? Aquí es donde comienza el mecanismo invisible, el que nadie puede ver, el mecanismo que la mayoría de las personas nunca logra entender. James no buscó un segundo trabajo, no se mató trabajando más horas, tampoco pidió un préstamo al banco, no se endeudó. Y definitivamente no compró billetes de lotería esperando un milagro. Hizo algo mucho más simple, abrió una cuenta de ahorros y depositó sus $180 cada mes, nada más, nada menos. Pero aquí está, lo que cambia absolutamente todo el juego. En el primer año, James había acumulado $2.200 en ahorros. En el segundo año, ese dinero comenzó a generar intereses por sí solo. No era mucho, apenas el 3% anual que ofrecían los bancos en aquella época. Pero era dinero que él no había trabajado para obtener. Era dinero que el dinero mismo había generado. Para el tercer año, la cifra comenzó a acelerarse notablemente. Para el 10º año, James no solo tenía $24.000 ahorrados, también tenía casi $3.000 generados únicamente por intereses. Dinero fantasma, dinero que apareció sin que él moviera un solo dedo. Pero James cometió un error grave, un error que la mayoría de las personas también comete. Se detuvo ahí, dejó de ahorrar e invertir, sacó todo el dinero de su cuenta de ahorros. Se compró un auto usado que no necesitaba realmente, se fue de viaje y gastó lo que quedaba en vacaciones. Y volvió exactamente al principio, salario mínimo, sin ahorros, sin futuro. Eso es lo que se ve en la superficie de esta historia. Pero existe otro final, otro James, otro camino completamente diferente. Porque en 1995, 10 años después, existía otro hombre con circunstancias similares. También trabajaba por el salario mínimo, también ganaba muy poco. También descubrió que le sobraban $180 cada mes después de sus gastos. Pero él hizo una sola cosa diferente, una decisión crucial. No se detuvo. Jamás paró. Siguió depositando mes tras mes, año tras año, década tras década. ¿Sabes qué le sucedió a este hombre? Para el año 2015,
30 años después de haber comenzado. Ese hombre tenía más de $100.000 acumulados. No porque ganara más dinero que los demás, no porque fuera más inteligente que nadie, sino porque entendió una verdad que casi nadie logra entender. La riqueza no se construye con grandes ingresos, se construye con pequeños hábitos sostenidos en el tiempo. Pero ahora viene lo que te va a cambiar la perspectiva por completo. La psicología detrás del fracaso financiero es brutal y sorprendentemente simple. El cerebro humano no está diseñado para pensar en términos de 30 años, está diseñado para pensar en términos de 30 días. El corto plazo, cuando James vio que después del primer mes solo tenía $180, su cerebro le dijo: esto es completamente inútil, no tienes nada, no tienes dinero real, ¿sigues siendo pobre? Pero su mente le estaba mintiendo. La verdad era completamente diferente. Esos $180 no representaban pobreza, eran semillas. Semillas que, plantadas en tierra fértil, crecerían durante décadas hasta convertirse en algo enorme. Pero el cerebro no ve semillas, solo ve escasez, ve fracaso, ve que falta dinero, ve el presente, no el futuro. Por eso la gran mayoría de las personas fracasan financieramente. No por falta de dinero, por falta de paciencia. Ahora bien, existe un segundo mecanismo que casi nadie puede ver, y este es incluso más poderoso que el primero. Una vez que James comenzó a ahorrar consistentemente, algo cambió profundamente en su mente. Comenzó a pensar de manera completamente diferente sobre el dinero. Cuando veía un gasto innecesario, simplemente ya no lo hacía. Cuando surgía una oportunidad de ganar dinero extra, la tomaba inmediatamente. No porque ya fuera rico, sino porque su mente estaba completamente enfocada. Tenía algo que proteger, una cuenta bancaria que crecía constantemente, tenía una meta que alcanzar, un propósito financiero. Y esa mentalidad comenzó a atraer oportunidades a su vida. Durante esos 30 años, James no solo ahorró dinero pasivamente, también aprendió gradualmente a invertir su dinero. Pequeño al principio, $100 por aquí, $200 por allá, nada espectacular. Pero con el tiempo, ese dinero comenzó a multiplicarse de manera impresionante. No sucedió en un mes, tampoco en un año, pero sí en una década. El tiempo fue su mejor aliado. Es un número simple, casi parece aburrido e insignificante, pero cuando lo aplicas durante 30 años, se convierte en algo casi mágico. $1.000 invertidos a un 10% anual se convierten en $17.000 en 30 años. Pero si comienzas con $100.000, se convierten en más de $1.700.000. ¿Puedes ver la diferencia? Es abismal. No es magia, es pura matemática. Matemática que trabaja incansablemente mientras tú duermes. Ahora te voy a contar otra historia, una más reciente y cercana. Una historia que sucedió en 2010, en México. Una mujer llamada María también trabajaba por el salario mínimo. También ganaba muy poco. Sus circunstancias eran similares a las de James, pero ella descubrió algo que James nunca había logrado descubrir. No tenía que esperar 30 años para ver resultados. María comenzó a ahorrar, igual que James lo había hecho. Pero mientras ahorraba, también aprendió a vender cosas por internet. Pequeños objetos, ropa usada, artesanías hechas a mano. Comenzó con apenas $30 en una plataforma de comercio electrónico. En el primer mes no ganó absolutamente nada, 0 ventas. En el segundo mes ganó apenas $5, casi nada. Pero ella continuó, no se rindió ante los resultados iniciales. Para el año siguiente ya estaba generando $100 extra cada mes. No es mucho dinero en términos absolutos, pero representa algo importante. Es el doble de lo que antes podía ahorrar. Ahora su capacidad de ahorro se había multiplicado. De $180 pasó a $280 mensuales de ahorro potencial. Eso parece pequeño a simple vista, insignificante incluso, pero en 30 años es la diferencia entre tener $100.000 y tener $200.000. Pero María hizo algo más, no se conformó solo con vender. Mientras construía su pequeño negocio, también comenzó a educarse. Se educó en finanzas, leyó libros sobre el tema, vio videos, consumió todo el contenido educativo que encontró. Aprendió sobre impuestos, inversiones, flujos de dinero y cómo funcionan realmente las finanzas. Ese conocimiento le permitió tomar decisiones que James nunca tomó. En solo 10 años, la situación de María había cambiado radicalmente. María no solo tenía un ahorro acumulado de $35.000, también tenía un negocio que le generaba $500 mensuales adicionales. Y ese dinero lo invertía, lo hacía crecer, lo multiplicaba constantemente. ¿Sabes dónde estaba María en el año 2024? 14 años después de empezar. No es una cifra exacta, pero basándose en su ritmo consistente de crecimiento, estaba cerca de los $250.000 en activos totales. Una mujer que comenzó literalmente con nada, que ganaba el salario mínimo como millones de personas, que no tenía ninguna ventaja especial, ningún privilegio, excepto una sola cosa: entendía cómo funciona realmente el dinero. Pero aquí viene lo verdaderamente importante, lo que puede cambiarte la vida si realmente lo escuchas. La mayoría de las personas que están viendo este video no van a hacer absolutamente nada. Van a terminar de ver, van a cerrar YouTube y van a olvidar todo en menos de una hora. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente no actúa? Porque es muy fácil ver el problema en el salario mínimo y culparlo de todo.
Es fácil creer que no hay salida posible, que estás atrapado. Es fácil rendirse antes siquiera de intentarlo. Lo que es verdaderamente difícil es creer que con $180 al mes puedes construir riqueza real. Lo que es difícil es hacer ese primer depósito, dar el primer paso. Lo que es difícil es mantenerlo durante un año, y otro más. Pero si tú eres diferente, si eres de los que escucha hasta el final y luego toma acción, entonces necesito que hagas esto. Suscríbete al canal. Porque lo que viene después es aún más importante y valioso. Te voy a mostrar exactamente cómo invertir ese dinero que ahorres, cómo acelerar el proceso de creación de riqueza, cómo ganar dinero mientras duermes. Todo está aquí en este canal. Ahora bien, hay algo que debes saber sobre los dos futuros que existen frente a ti en este momento. En el primer futuro, el que la gran mayoría de las personas elige, los años simplemente pasan. 30 años de trabajo por salario mínimo. Ganas dinero, lo gastas, vuelves al trabajo, repites el ciclo infinitamente. Al final, estás exactamente donde comenzaste. Jubilado, sin ahorros, sin seguridad financiera, dependiendo del gobierno o de tus hijos para sobrevivir. Es un final triste, pero es el final que la mayoría elige por defecto. En el segundo futuro, el que casi nadie elige, sucede algo completamente diferente. Comienzas pequeño, ahorras $180 al mes. Es un inicio modesto. No es glamoroso, no es material para Instagram, pero es consistente, y eso es lo que importa. Año tras año, ese dinero crece silenciosamente. Comienza a generar su propio dinero. El interés compuesto entra en acción. Luego agregas más. Un negocio pequeño, un ingreso extra. Educación financiera que te permite tomar mejores decisiones. Y de repente, en 10 años, en 15 años, tu vida ha cambiado completamente. No porque ganaste la lotería o tuviste suerte, sino porque entendiste un secreto que casi nadie logra entender. La riqueza es una decisión diaria, no es un evento único. Es un hábito constante, no un golpe de suerte. Y aquí está lo más importante de todo lo que te he dicho. La diferencia entre estos dos futuros no es el talento, no es la suerte, no es la educación universitaria, es la disciplina, pura y simple. Es la capacidad de hacer lo mismo todos los días, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Históricamente, las personas que construyen riqueza no son las más inteligentes, son las más disciplinadas, las más consistentes. No son las que ganan más dinero, son las que gastan menos y ahorran más. No son las que buscan oportunidades desesperadamente, son las que reconocen las oportunidades cuando las tienen enfrente. Y la oportunidad que tienes frente a ti es ahora, en este preciso momento. Cuando todavía eres joven, cuando todavía tienes tiempo, cuando todavía tienes 30 años de vida laboral por delante. Si comienzas ahora, en 30 años serás rico. Es matemáticamente inevitable. Si esperas 10 años para comenzar, habrás perdido una década completa de crecimiento compuesto. Es matemática simple, pero es una matemática que casi nadie respeta ni aplica. Si en algún momento este video te hizo reflexionar o te ayudó, puedes devolverlo de manera muy simple. Déjame tu like y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. Eso ayuda a que este contenido llegue a muchas más personas que lo necesitan. Y no te olvides de suscribirte al canal. Ahora quiero que hagas algo muy específico, algo que cambiará todo. Toma un papel, escribe tu salario actual, escribe todos tus gastos mensuales, cada uno de ellos. Resta, mira el número que te sobra. Ese número es tu semilla, tu punto de partida. No es mucho, pero es completamente tuya. Abre una cuenta de ahorros en el banco más cercano a tu casa. Deposita ese número cada mes, nada más, nada menos. No necesitas un broker sofisticado, no necesitas ser un experto financiero. Solo necesitas consistencia, eso es todo. En un año tendrás una primera meta cumplida. En 5 años tendrás un colchón de seguridad. En 30 años tendrás libertad financiera completa. Es tan simple que la mayoría de las personas no lo creen. Pero tú ya conoces la verdad, ya la has visto. La viste en la historia de James, en la historia de María. La viste en las matemáticas. Los números no mienten. Lo que hagas ahora mismo define tu futuro por completo. Esto no es una amenaza, es una promesa. Y si esta verdad te duele, si te hace sentir incómodo, si reconoces errores pasados, entonces estás listo para cambiar, porque el cambio siempre comienza con incomodidad. Yo viví esto en carne propia. Durante 30 años construí riqueza con pequeños hábitos. Hoy tengo más dinero del que necesito gastar. No porque gané fortunas, sino porque ahorré de manera consistente, porque invertí lo que ahorré, porque dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Y ahora, a mis 79 años, tengo libertad completa. No tengo que trabajar para vivir, trabajo porque quiero, porque lo disfruto. Y esa libertad está disponible para ti también. No para mañana, pero sí en 30 años si comienzas hoy. Así que aquí está lo que quiero que hagas ahora. Mira este video de nuevo si es necesario. Toma notas, no de lo que yo digo, sino de lo que tú necesitas hacer. Escribe tu plan personal. Y luego, comenta en este video. Cuéntame tu situación, porque quiero saber quiénes están realmente listos para cambiar. Y si esta historia te impactó, comparte este video. Hay millones de personas que necesitan escuchar esto. Ayúdanos a alcanzar la meta de 10.000 suscriptores. Cada suscripción es una vida que podemos impactar juntos. La conclusión es inevitable. No puedes escapar de ella. Si comienzas a ahorrar hoy, en 30 años serás rico. Si no comienzas, en 30 años estarás exactamente donde estás ahora. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, se construye gota a gota, peso a peso, dólar a dólar, pero se construye. La única diferencia entre tú y un millonario no es la suerte, es que él comenzó hace 30 años, cuando tú quizás ni habías nacido.
Así que tu pregunta hoy no es ¿puedo volverme rico? La pregunta real es ¿estoy dispuesto a esperar 30 años para lograrlo?